Cordial saludo, profe Pilar, personas y compañeros que quieran apreciar nuestro trabajo del curso Proyectos Educativos presentado por los compañeros Davis Alexander Cárdenas, Robinson Alexis Fuentes y Fuentes y mi persona Liz de Viviana Barrera Mazo. Somos estudiantes de la Institución Universitaria Católica del Norte, donde a continuación presentaremos una introducción de nuestro curso. Entonces, bienvenidos. Bueno, a continuación se puede apreciar la unidad 2 y la unidad 3, donde dentro de la unidad 2 cabe destacar que hay un tema muy importante que se llama dinámica de proyecto educativo. Dentro de este están los aprendizajes cooperativo, colaborativo y emprendimiento, participación en contexto de grupos y equipos de trabajo, proyectos de aula, definición, estructura, emprendimiento, autonomía y autoaprendizaje como competencias, estrategias de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Dentro de la unidad 3 podemos apreciar la contextualización proyectual, que contiene aportes de la red para la educación, estrategias para socialización de experiencias significativas, las redes virtuales, oportunidad de movilidad social, blogs, foros virtuales, documentos compartidos, ventajas y desventajas. Entonces, donde el compañero Robinson nos va a dar una explicación muy amplia sobre la unidad 2 del curso, dinámicas de proyecto educativo, así que Robinson, adelante. Al abordar la unidad 2, nos encontramos la dinámica de proyecto educativo. En el primer subtema aparece el aprendizaje cooperativo, colaborativo y el emprendimiento. Es importante tener en cuenta, al iniciar esta temática, que el aprendizaje cooperativo se puede entender como la estrategia donde se pone a prueba la heterogeneidad de los procesos y desarrollos personales. Esto implica dominar otras habilidades y observar otras condiciones para ser más eficaz, como por ejemplo, el buen funcionamiento de la inteligencia interpersonal, la interacción, la responsabilidad individual, la interdependencia positiva que se pone de manifiesto a través de la determinación de objetos comunes, la división del trabajo académico, tanto como de los recursos, entre otras cosas. Esta estrategia prepara y entrena para ser capaz de trabajar en grupo. Afirma Spencer Kagan que el aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes no solamente trabajen juntos, sino que aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el del grupo. Es decir, que a través de la interrelación, que a través de la interacción se puedan enriquecer los aprendizajes a través de procesos de socialización y retroalimentación. Ante esto, Salving propone unas características del aprendizaje cooperativo, en las cuales aparece el paso de una estructura de recompensa competitiva a una cooperativa, el paso de una estructura de tarea individual a una estructura de tarea basada en la interacción de los estudiantes en pequeños grupos, y el paso de una estructura de autoridad centralizada en el docente a otra basada en la autoridad de clase. En un segundo momento nos encontramos la participación en contexto de grupos y equipos de trabajo, tema sumamente importante para los nuevos modelos de la educación. Es importante tener en cuenta que todo aprendizaje implica la cooperación de los demás, es decir, que exista una interdependencia positiva, que al asumir la responsabilidad individual, al abordar temas, al emprender la conquista de nuevos conocimientos, sepamos que estoy aportando directamente a un grupo y que también estoy recibiendo a través de un proceso de socialización de mis compañeros de trabajo, razón por la cual nos es preciso decir que los resultados del grupo dependen del aprendizaje individual de todos los miembros del grupo, a lo que se llama responsabilidad individual. Lo que se persigue con el trabajo en grupo y equipos de trabajo es que mediante la interacción deliberada y el aprendizaje cooperativo se favorezca la integración de todos los estudiantes, además que se amplíen los conocimientos y que esta experiencia de trabajo, la retroalimentación y la socialización permita la acentuación y ampliación de conocimientos y habilidades comunicativas. El punto a seguir en este proceso reflexivo es el proyecto de aula,
que sabemos que es una estrategia que vincula los objetivos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación hacia la autonomía y la interacción docente-alumno para la generación de conocimientos. Es importante, según nos presentan las guías de trabajo, se consideran 4 motivos básicos para la planeación e implementación de este tipo de proyecto. El primero, satisfacer una necesidad relevante para un grupo humano, para una institución o para una persona, o en su defecto, superar los obstáculos que impidan la satisfacción de esa necesidad. En segundo punto, resolver un problema relevante y complejo, dentro de su contexto y de un sistema determinado de valores. Tercer punto, introducir y orientar un proceso de cambio que se considera necesario y deseable de acuerdo a ciertos valores. Y el cuarto punto, efectuar cambios y mejoras a una actividad o servicio. Estos 4 puntos que aparecen básicos para esta planeación suelen ser de suma importancia, porque a través de ellos se puede ejecutar un proceso de proyección educativa de manera efectiva, de manera activa, de manera radical y contundente. Es importante a la vez tener en cuenta que dicho proyecto de aula debe relacionar la escuela, que es la macrofamilia, con un contexto vital del estudiante, que aparece como la macrosociedad. Visto de esta forma, hay autores que lo asocian con la transversalidad, la transdisciplinariedad y la globalización de los aprendizajes en el aula, donde se busca la movilización de las estructuras cognitivas del estudiante en un proceso autónomo e interactivo. Ante esto nos sobra decir que la función principal de un proyecto de aula es la de dirigir, encauzar, guiar y orientar sistemática y organizadamente a las personas o acciones encaminadas hacia un fin determinado con propósitos pedagógicos, lo que nos permite a nosotros comprender en nuestra función docente que esta proyección nos debe ayudar a orientar al estudiante a unas disciplinas importantes: a aprender a ser, a aprender a conocer, a aprender a convivir y lógicamente aprender a hacer. Todo proyecto de aula ha de estar sustentado en una previa estructura que permite su posibilidad. En primer lugar, nosotros encontramos un diagnóstico preliminar, paso importante o punto de partida para la ejecución de un proyecto, donde es importante definir la naturaleza y la magnitud de las necesidades y problemas de la población objeto del proyecto y jerarquizarlos en función de los criterios curriculares, pedagógicos, individuales o grupales. El paso a seguir es hallar la descripción de la realidad situacional, es decir, vamos a contextualizar la realidad para poder dar respuestas efectivas y veraces a lo que queremos alcanzar por medio de este proyecto. Posterior a esto, encontramos una fundamentación o justificación, que es el planteamiento y la solución de un problema que podría realizarse en el contexto de un currículo o de una clase normal. Sin embargo, es aconsejable la realización de un proyecto de tal manera que haya mayor participación del estudiante, el desarrollo de la autonomía e independencia de éste, o despertar el interés por la investigación. Dato no menos importante y paso a seguir es hallar los objetivos y propósitos del proyecto. Generalmente los objetivos se constituyen en la percepción global y total de lo que se aspira a alcanzar por medio del proyecto. Esto en cuanto a los objetivos generales. En cuanto a los objetivos específicos, nos es preciso decir que indican puntual y concretamente lo que debe hacerse en cada una de las etapas del proceso, es decir, el itinerario procesual. Continuamos en esta estructura y nos encontramos con la definición población-objeto. En un proyecto de aula, el objeto es el grupo de estudiantes que participa en las actividades, la vida social, institucional y pedagógica. El proyecto de aula es una actividad de grupo en donde los estudiantes tienen una activa participación. Más adelante nos encontramos una planeación en fase operativa. Planeación que solo es efectiva una vez tengamos conocimiento contextual de la realidad, del diagnóstico, para a partir de ahí hacer efectivos los objetivos que nos hemos planteado para este proyecto, objetivos diarios, semanales, mensuales o unidades de trabajo a partir de algunas expectativas de logros.
También nos aparece la metodología y medios, de los que nos es preciso percibir los instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo los objetivos que nos hemos planteado, para ir dando respuesta a eso que nos hemos proyectado. Son las técnicas que nos permiten a nosotros, como docentes, hacer posible el cumplimiento de este proyecto, mediar y hacer que el trabajo con nuestros estudiantes se vaya haciendo efectivo de manera itinerante y procesual. Y por último, la evaluación del proyecto, en la que se evalúa tanto el proceso como los resultados o producto, ya que ambas instancias son importantes como experiencia de enseñanza y aprendizaje, lo cual es uno de los propósitos centrales. La evaluación ha de ser formativa e integral, toda vez que en un proyecto de aula todo se percibe de manera global y donde intervienen numerosos factores que en última instancia determinan el valor de los actos y de los cambios que se producen en los estudiantes. Para la evaluación formativa en el contexto de un proyecto de aula se debe cumplir al menos las tres funciones: función de diagnóstico, función de orientación y función de motivación. Al encontrarnos también en otro punto aparece el emprendimiento, la autonomía y autoaprendizaje como competencias, entendiendo como emprendimiento todo aquel deseo de un estudiante por seguir adelante, por proponerse metas y hacer lo posible para alcanzarlas en un tiempo determinado, de manera procesual e itinerante como anteriormente lo mencionaba. También aparece la autonomía y el autoaprendizaje, que nos permiten concebir al estudiante no como un receptor pasivo de información, sino como el verdadero protagonista de su proceso formativo, como aquel que se da la tarea de investigar, que se da la tarea de indagar, de buscar respuestas a sus interrogantes y de hacerse el motor mismo de su proceso de aprendizaje, es decir, de ir caminando de manera lenta, segura, pero siempre favorable, es decir, siempre haciendo posible que su deseo por aprender a través del emprendimiento se consolide de manera personal, libre, voluntaria. Razón por la cual nos es posible afirmar que el autoaprendizaje como competencia tiene relación con la habilidad que un individuo adquiere para autodirigir, autorregular procesos en la adquisición de conocimientos a través del estudio consciente de contenidos o en la experiencia de las actividades de aprendizaje. Por último, y no menos importante, nos encontramos las estrategias de aprendizaje cooperativo colaborativo. Sabemos que por medio del aprendizaje cooperativo se hace posible entender y preparar un tipo de organización de trabajo que permita obtener los resultados esperados de una actividad. Sin embargo, esto no permite explicar la forma mediante la cual se produce el aprendizaje. Por otro lado, el aprendizaje colaborativo requiere la comprensión y coordinación de aprendizaje basado en la construcción colectiva, la cual a su vez está supeditada a una situación de aprendizaje desarrollada. Complementar estos dos procedimientos en una actividad de aula tiene base en la interacción que se desarrolla, razón por la cual se facilita la construcción de un ambiente activo y participativo de trabajo, rompiendo con ello la estática de otras opciones de trabajo en el aula. Dando continuidad con la unidad 3 del curso, contextualización proyectual, se puede decir que comprende tres conceptos: aportes de la red para la educación, las redes virtuales y las estrategias de socialización de experiencias significativas, donde al comprender estas herramientas, las redes virtuales tienen unas herramientas muy usadas para la educación, eh, que son los blogs, los foros virtuales, los documentos compartidos. Entonces, a continuación les voy a dar pues como las ventajas y las desventajas de estos tres, de los blogs, foros virtuales y documentos compartidos. Entonces, la ventaja y la desventaja del blog es medios económicos de publicidad. Y las ventajas es que pueden colapsar por demasiada información, ¿cierto?
Las ventajas y las ventajas de los foros virtuales es que permite expresar ideas, facilita la participación y el aprendizaje grupal. Y las ventajas es pérdida de comunicación virtual. Esto se ve pues como mucho al utilizar estas herramientas. Las ventajas y las ventajas de los documentos compartidos es que comparten y almacena documentos de manera segura y gratuita. Y las ventajas es que establece metodología de trabajo. Las redes virtuales son una forma de interacción social que nos sirve para dos cosas muy importantes: conectarnos a través de Internet y donde se crean nuevos vínculos afectivos de aprendizaje y negocios. Este tema de conceptualización proyectual también tiene unas estrategias para la socialización de experiencias significativas que son eficacia de organización, manejo eficiente de un proceso y un referente conceptual. Entonces esto es pues como lo básico de esta unidad. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y que estén bien.